Amén. Amén, hermanitos. Hermanito Agustín Afonso, Dios les bendiga, amados hermanos. Ok, hermanos, ya vamos por el capítulo 2 del libro de Colosenses. Ya vimos desde el versículo 1 hasta el versículo 10. La última clase fueron 3 versículos, fue el versículo 8 al versículo 10, que estuvimos conversando, estuvimos analizando estos 3 versículos. Nos llevó toda la hora a hablar sobre estos 3 versículos. Entonces me gustaría ver si alguien puede comentar sobre lo que hablamos el martes pasado, sobre el versículo 8 al versículo 10 de Colosenses capítulo 2. A ver si alguien puede hacer un pequeño resumen de estos 3 versículos, de lo que entendió, de lo que captó sobre esta enseñanza. Alejandro tiene sus anotaciones. Bueno, amén. Amén, hermano. Aquí revisando el estudio anterior con mi hermano Agustín, martes 6 de julio, seguíamos conversando acerca de esas palabras persuasivas, porque ya sabemos que las vuelve a nombrar aquí en el versículo 8, hablando de que esas palabras persuasivas, no de filosofías huecas que no tienen profundidad de la palabra, sino que son, por decir, enseñanzas que no tienen valor alguno. Son sabiduría de este mundo, y sabemos que Dios, cuando dice que mi sabiduría delante de Él es como un trapo de inmundicia delante de nuestro Dios. Entonces, algo importante que también estuvimos observando en el versículo 9 es que vemos que Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud, en él habita toda la plenitud de la deidad. Entonces Jesús, tocamos el tema de Juan capítulo 1, sabemos que esto es un texto que utilizan lamentablemente, para decir que, o sea, es una herramienta que tenemos para decir que Jesucristo realmente fue el verbo hecho carne, y que Jesucristo se despojó a sí mismo de ser Dios, y Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Entonces el verbo se hizo carne según el versículo de Juan capítulo 1. Entonces vemos también el versículo 10, que lo leemos, que dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Entonces está por encima de todo principado y de toda potestad. Es decir, que Jesús es el que está por más arriba en autoridad en cualquier otra circunstancia que puedas tú pensar. Inclusive yo reflexionaba el día jueves con unos amigos que estoy evangelizando, de la Gran Comisión, cuando Jesús dice que toda la potestad le fue dada a él por el Padre, tanto en el cielo y en la tierra. Y aquí es un pasaje que lo vuelve a mencionar el apóstol Pablo, que toda autoridad, toda potestad la tiene nuestro Señor Jesucristo. Conversaba mi hermano Roberto Miranda acerca de un escritor que lamentablemente él escribe sobre cosas de la palabra, pero luego él dice y lo pone como palabra de Dios, y realmente es palabra de hombre. Más o menos eso es lo que tengo anotado por aquí, hermanito Agustín. Así es, hermano. Bueno, la preocupación del apóstol Pablo cuando le escribe esta carta a los colosenses es porque ellos estaban siendo convencidos. Ellos estaban siendo convencidos de doctrinas que eran diferentes a lo que ellos habían recibido al principio cuando les predicaron el evangelio. O sea, Epafras, cuando les predicó a ellos, cuando les enseñó el verdadero evangelio, el verdadero camino de Dios, pero aparentemente se habían introducido falsos maestros que estaban enseñando cosas o doctrinas que no tenían nada que ver o eran diferentes a la doctrina de Cristo, y los estaban apartando de la fe. Por eso la oración de Pablo por los colosenses, que empezamos el capítulo 1, fue para que ellos estuvieran llenos de ¿qué? De sabiduría e inteligencia espiritual. En el capítulo 2 vuelve a decir en el versículo 3
en quien, versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento. El pleno entendimiento. O sea, ellos necesitaban entender, necesitaban conocer, necesitaban recibir la verdadera palabra de Dios y entenderla y permanecer en ella. Entonces la oración y la preocupación de Pablo era esa, que ellos no se dejaran convencer, porque estos falsos maestros, como dice el versículo 4 capítulo 2, utilizaban palabras persuasivas, y sabemos lo que son palabras persuasivas. O sea, eran palabras que te convencen, eran estudios, eran enseñanzas que tú las podías ver como verdad, o ellos te convencían como si fueran verdad. Y muchos de los hermanos de Colosas estaban siendo convencidos por estos falsos maestros que les estaban enseñando doctrinas erradas. Y en el capítulo 2 vamos a ver más adelante cuáles eran esas, o parte de esas doctrinas que ellos les estaban enseñando, que no eran parte de la enseñanza original de Cristo, el mensaje de Cristo, el que Cristo nos comisionó a todos nosotros para que predicáramos. Por eso en el versículo 8, comienza el versículo 8 diciendo, nadie os engañe, que nadie os engañe, o sea, porque estaban siendo engañados. ¿Y cómo los engañaban? Por medio de filosofías igual que sutileza. O sea, enseñanzas sin valor. O sea, eran enseñanzas, pero que no tenían ningún valor, pero que ellos estaban siendo convencidos por estas enseñanzas que estaban trayendo estos falsos maestros. Y eran enseñanzas que tenían que ver con tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo, y no según Cristo. O sea, eso no tenía que ver con las enseñanzas de Cristo, sino que simplemente eran enseñanzas humanas. Era sabiduría humana lo que les estaban enseñando estos falsos maestros. Entonces, en el versículo 9, él les enfatiza a ellos, porque aparentemente Cristo, lo estaban enseñando estos falsos maestros, que Cristo no era suficiente. Habían otras potestades en las cuales ellos le estaban predicando también que tenían que creer. Pero él le enseña a ellos que Cristo corporalmente habitaba toda la plenitud de la deidad, y tenía que ver con estos falsos maestros que ellos seguían creían que la carne y el espíritu no podían cohabitar juntos, porque la carne era mala, el espíritu era bueno, por tanto Cristo no pudiera haber venido en carne. Y eso se enseñaba en el primer siglo, y fue una doctrina y que se enseñó y que confundió a muchos hermanos en el primer siglo. Entonces, eso estaba enseñando. Por eso él hace el énfasis de que en Cristo habita corporalmente. O sea, en su cuerpo de carne habita toda, dice, no una parte de la plenitud de Dios, sino toda la plenitud de la deidad. Y eso lo enseñábamos el martes pasado. ¿Qué significa la plenitud de la deidad de Dios en Cristo Jesús, que habita en Cristo Jesús? Que lo que es Dios el Padre, también lo es Jesús. O sea que si Dios es todopoderoso, Jesús es todopoderoso. Si Dios Padre es omnipresente, Jesús es omnipresente. Si Dios Padre es omnipotente, como decía, todopoderoso, Jesús también es omnipotente. Y si Dios Padre es omnisciente, lo sabe todo, Jesús también lo sabe todo. O sea, en él habita corporalmente. Por tanto, decía el versículo 9, vosotros estáis completos en él. Y estar completo significa que no te hace falta más nada. No tienes que buscar otras alternativas para seguir agradando a Dios, porque yo creo que los que creían en esas doctrinas falsas que están predicando estos falsos maestros, no lo hacían con la intención de desagradar a Dios. Al contrario, para ellos, o creo yo, considero yo, porque Pablo muchas veces menciona de que ellos tenían una fe en Cristo Jesús, ellos siguen creyendo en Cristo Jesús, amaban a los hermanos, ¿verdad? Ellos seguían creyendo en Cristo Jesús a pesar de que estaban practicando, o sea, ellos seguían creyendo. O sea, que ellos cuando practicaban doctrinas falsas no lo hacían con mala intención. Y muchas veces las cosas malas se hacen sin mala intención, como pasó con el apóstol Pablo cuando perseguía a la iglesia. Cuando él perseguía a la iglesia, cuando Pablo era Saulo de Tarso, y él perseguía a la iglesia, no lo hacía con mala intención. Él decía, además, él dice que él siempre vivió de buena conciencia. Él siempre hizo todo de buena conciencia. O sea, que él hacía las cosas con la finalidad, el propósito de agradar a Dios, de trabajar para Dios. Y cuando estos hermanos de Colosas estaban recibiendo estas falsas enseñanzas, porque eran enseñanzas que los estaban convenciendo, estaban siendo persuadidos, ellos creían que haciendo esto y practicando estas cosas y creyendo estas cosas, estaban agradando a Dios. Y ese es el problema que existe hoy en el mundo religioso. Y por eso hay tanta confusión, porque hay muchas personas
como decía nuestro hermano Roberto Miranda en la clase pasada, que es el caso de la Iglesia Católica, que se habló de ella, que la mayoría de los católicos aman a Dios, creen en Dios y quieren agradar a Dios y consideran que están en el sitio correcto. ¿Por qué? Porque los falsos maestros los persuaden, los convencen de que están en el sitio correcto y que lo que están haciendo es lo que agrada a Dios. Y eso sucede en la Iglesia Católica, sucede en la Iglesia Evangélica, sucede con los testigos de Jehová y sucede con todos los grupos denominacionales. Todos, absolutamente todos. O sea, ellos, los hermanos normalmente que están ahí, las personas que están ahí, que practican esos grupos, pertenecen a esos grupos, hacen las cosas de corazón, o por lo menos la gran mayoría, considero yo, porque aman a Dios, aman a Cristo, quieren hacer la voluntad de Dios, quieren estar en el cielo, esa es la voluntad, pero están tan convencidos, están tan persuadidos que no quieren escuchar otra enseñanza, o sea, no quieren saber de más nada, porque para ellos lo que ellos han comprendido, lo que les han enseñado, es la verdad, y ellos permanecen ahí. Por eso Pablo ora por la sabiduría, y tenemos que siempre orar nosotros por sabiduría, inteligencia espiritual. O sea, tenemos que siempre desarrollar esa sabiduría, esa inteligencia espiritual, para que podamos discernir, podamos realmente ver. O sea, que dejemos de estar ciegos, como pasaba con los fariseos del primer siglo, cuando Jesús le dice, porque dice que ven, ahora permanecen ciegos. O sea, porque ellos decían que veían, pero realmente no estaban viendo, estaban ciegos, porque no veían espiritualmente y no estaban viendo realmente al Mesías que había llegado. No lo estaban reconociendo, no lo estaban viendo, o no lo querían ver, por lo menos. Entonces eran ciegos espirituales. Y el problema que en el mundo religioso de hoy es que muchas personas son ciegos espirituales. Entonces en el versículo 10, el apóstol Pablo decía, y vosotros estáis completos en él. O sea, no les hace falta más nadie, ni más nada. Usted no le hace falta ni la Virgen María, ni le hace falta los santos, ni le hace falta los óleos, ni le hace falta las velas, ni le hace falta nada de esas cosas. Ni le hace falta los ángeles, ni las potestades, ni guardar la ley, ni nada de esas cosas tenían que hacer, porque ellos estaban completos en Cristo Jesús. No había necesidad de más nada. Y cuando hablamos de completo, es porque no te hace falta más nada. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos es a Cristo Jesús. Y es lo que le está enseñando el apóstol Pablo a los colosenses y nos lo enseña a nosotros. Importante que lo pongamos en práctica nosotros también, que tengamos cuidado. Porque a veces en nuestros tiempos también hay muchas personas que persuaden, que tienen palabras de persuasión, ¿verdad? Enseñan cosas como si fueran verdad y a veces llegamos a creer, que es lo peor de todo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y siempre hacer como los bereanos. Los bereanos eran más nobles. ¿Por qué? Porque ellos escudriñaban la palabra para ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, escudriñar. No solamente leer. Piensa que ellos no solamente leían, sino escudriñaban. Y escudriñar es mucho más allá que leer la palabra de Dios. Es analizar. Eso pasa en mucha doctrina, Agustín. Dime. Eso pasa en mucha doctrina. Que eso está pasando en muchas doctrinas. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, tú no ves a ninguno, van a la misa y no llevan Biblia. Se quedan con lo que le dice el cura. Tú vas a muchos, tú ves cultos de iglesias evangélicas y llevan la Biblia únicamente como que para decir que son evangélicos cristianos, pero cuando van nunca utilizan la Biblia porque se va en cuentos de camino de algún pastor y comienzan a hablar de revelaciones, comienzan a hablar de muchas cosas que realmente no hablan de la palabra. Tú agarras a un evangélico y le dices, mira, ¿qué quiere decir esto? Y dice, no, que mi pastor dijo tal cosa. No dice que la Biblia dice tal cosa, sino mi pastor dice tal cosa. Igual que el cura. Es que en la Iglesia Católica, yo tengo experiencia porque yo vengo de la Iglesia Católica, nosotros venimos de la Iglesia Católica. Y nosotros no éramos el tipo de católicos que íbamos a misa una vez al año, porque la mayoría de los católicos van a misa el 24 de diciembre o el 31 de diciembre, van solamente, o en Semana Santa para recoger la ramita, la rama esa con la que hacen la cruz. Nosotros éramos católicos de ir todos los domingos a misa, todos. Nosotros no fallamos un domingo. El domingo que nosotros íbamos a misa, nos sentíamos mal. Y yo cuando me empezó William Santana, no sé, bueno, Roberto Miranda lo conoce, pero William Santana cuando me empezó a predicar a mí, porque nosotros trabajábamos juntos,
él me empezó a hablar del bautismo y yo le decía que él estaba loco, porque yo estaba bautizado, y me bauticé cuando era chiquito, yo soy católico, yo me muero católico, y tú no me vas a convencer, y yo discutía con él, pero me creo la duda, me creo la duda. Entonces yo empecé a averiguar. Entonces había en la Iglesia Católica un curso que se llamaba el cursillo de cristiandad, un cursillo que daba la Iglesia Católica, porque yo quería convencerme de que la Iglesia Católica era la iglesia verdadera, porque William me metió en la cabeza y me creó duda. Entonces yo hice un cursillo de cristiandad, mi esposa también lo hizo. Eso fue una semana, un retiro de una semana. Pero en ese retiro no aprendimos nada. O sea, aprendimos cosas, pero nada de la Biblia, porque lo que aprendimos fueron la doctrina católica, pero nunca vimos lo que es una Biblia, nunca lo vimos. Y fíjate que después que uno termina el curso de cristiandad, uno empieza a asistir a las reuniones de cursillistas, y eso lo hace en la parroquia donde uno pertenece como católico. Hay las reuniones de casados y las reuniones de solteros. Yo iba a las reuniones de casados. Entonces, lo que hacíamos nosotros era hablar en la reunión y se hacía muy monótono. Entonces, ¿qué planteé yo? En los domingos, en la misa, ellos siempre entregan una hojita, que es la hojita domingo, donde hay 3 lecturas bíblicas. Y yo le planteé al grupo, mira, ¿por qué no utilizamos esa hojita domingo, la que se reparte en la iglesia los domingos, y la leemos aquí en la reunión y la discutimos, los versículos bíblicos? Ok, entonces todo el mundo estuvo de acuerdo, ay, chévere, sí, próxima reunión lo hacemos. Y yo me traje una Biblia que yo tengo, no es esta, una que tengo en la casa, que tiene 66 libros, que no es la iglesia, no es la Biblia católica, porque la católica tiene 72, otra tiene 73. Entonces yo me llevé la Biblia y lo primero que hace una muchacha que se sienta al lado mío es quitarme la Biblia y la ve y después va y habla con el padre, con el cura. Va y habla con el cura, entonces cuando terminamos la reunión, entonces una de las de los hermanos, de las hermanas que estaban ahí, leen, porque hay 3 lecturas que se hacen en la hojita domingo, que es 2 del Viejo Testamento, que es un salmo y una lectura del Viejo Testamento, y un evangelio, o sea, una parte del evangelio. En la misa, el único que lee el evangelio es el cura, que es el único que lee la parte del evangelio. Las otras 2 lecturas las hacen 2 personas diferentes. Bueno, ese día en la reunión, una muchacha leyó el evangelio, leyó en la hojita, en la parte del evangelio, no me acuerdo qué lectura era, pero una parte del evangelio, creo que era de Mateo. Entonces el cura se para y nos dice, ustedes no pueden hacer esto, porque el único que puede leer la lectura del evangelio es el sacerdote. Ya por ahí me cayó mal, ya por ahí me sentí mal. Entonces después cuando termina la reunión, el cura me pide la Biblia, el sacerdote me pide la Biblia y yo se la entrego. Y él la agarra y se la mete así debajo del brazo. Y se la mete y se va para adentro. Y yo voy y le digo, padre, en mi Biblia. No, me dice, no te lo voy a dar. El padre, si es mi Biblia. No te lo voy a dar porque esta no es la palabra de Dios. Padre, me da mi Biblia. Me entregó mi Biblia y más nunca fui a esa reunión. O sea, no me gustó la manera como él, y eso lo viví yo, no fue que me lo contaron. Entonces de ahí, claro, entonces ahí le hice más caso a lo que William me estaba diciendo, me di cuenta de que William me estaba enseñando cosas que eran verdad, y bueno, y terminamos bautizándonos mi esposa y yo juntos, el mismo día, el 19 de marzo del año 2001. Así fue nuestra historia. ¿Por qué estoy hablando de esto? Ah, bueno, pues estamos hablando de los falsos maestros. Ok, ¿alguien tiene algo que comentar sobre el capítulo 2, versículo 8 al 10? ¿Otro que quiera comentar algo? ¿No? ¿Todo bien? Sí, Okay, quiero agregar algo, varón, un comentario nada más que es muy cierto. Es muy cierto porque si no hay conocimiento, si a veces hasta uno mismo cae en eso, se pone a leer y a veces por memorizar un texto cree que es suficiente o a veces sin analizarlo o por salir del paso con alguien que nos encontramos en la calle y a veces nos enredamos en explicarle o no y como no hemos llegado al fondo del texto, muchas veces hasta el mensaje no llega a las personas porque nosotros como cristianos a veces no intentamos, no hacemos el trabajo como debe ser, de ir al fondo del contexto, de la situación, de lo que está pasando allí. Y entonces hay que tener eso, pues, tener ese discernimiento o ahondar más a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Porque si no, también tambaleamos. Imagínense, ayer se estudiaba acerca de eso, de los hermanos que recién son convertidos. ¿Qué pasa? Si no hay un discipulado, si no hay un seguimiento de estos hermanos, cualquier persona que llega de la calle
con palabras persuasivas, así como tú lo dices, como lo dice la palabra de Dios, engañadoras y todas esas cosas, este hermano, este recién convertido, este bebé espiritual, retorna otra vez a la corriente del mundo, lamentablemente, porque no hemos estado muy pendientes de estos hombres, de estas mujeres nacidas en Cristo Jesús en el momento que toman su decisión. Claro. Eso es lo que quería aportar, amado. Disculpe. Sí, porque normalmente todo el que te predica, aunque sean doctrinas falsas, tú utilizas la Biblia. Hasta Satanás, pues. Cuando fue a tentar a Jesús, utilizó la palabra de Dios. O sea, si alguien te sube a un edificio y te dice, échate abajo porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Tú dices, bueno, ¿verdad que está escrito? Me voy a subir y te lanzas. Pero Jesucristo no se dejó tentar, o sea, porque él conocía la palabra, conocía la voluntad de Dios, conocía, y él supo defenderse con la misma palabra de Dios. Pero si uno no conoce la palabra de Dios, uno puede ser engañado. Y ese es el problema. Por eso es que es importante el conocimiento. Y por eso Pablo se preocupaba tanto por el conocimiento, que estos hermanos de Colosas pudieran tener conocimiento, el entendimiento, discernimiento de la palabra de Dios, la sabiduría espiritual, inteligencia espiritual. Y es lo que tenemos que procurar todos nosotros. Y eso se hace estudiando la palabra de Dios, pidiéndole a Dios sabiduría. Y Dios siempre da con abundancia cuando deseamos, cuando pedimos, de verdad. Ok, vamos con el versículo 11 entonces. A ver si terminamos el libro de Colosenses este año. Versículo 11 dice, en él. Hermano. ¿Perdón? Sí, antes de que, no sé, bueno, quisiera hacer una pregunta yo en relación, porque estamos hablando de doctrina, ¿no? Sí. De lo que se trata, bueno, ¿cómo identificar la buena doctrina? Porque es que la verdad que hasta la misma iglesia de Cristo tiene algunos déficits, ¿va? En relación a las prácticas. Por ejemplo, encontramos, bueno, el otro día nos comentaba una hermana ¿va? de alguien que no quería, de una iglesia que no querían bautizar a unos feligreses nuevos. Y es un problema doctrinal ahí. También tenemos los de una copa y tenemos también tenemos personas que tienen que estar casados y todo eso para que entren a la membresía de la iglesia. Entonces, mi pregunta es esa, ¿va? Porque tengo un poco, bueno, tengo conocimiento, pero no tengo realmente la respuesta más eficaz. Es que el problema, fíjese, cuando Pablo estaba despidiéndose de los hermanos de Éfeso ya Berea. Estaba en Éfeso. Los ancianos de Éfeso en Mileto fue la palabra Mileto, cuando estaba en Mileto. Y él estaba hablando no con la membresía, no con los hermanos de Éfeso, él estaba hablándole a los ancianos de Éfeso. Y para que alguien llegue a ser anciano en una iglesia, una congregación, tiene que tener cierta madurez espiritual, tiene que tener conocimiento, tiene que tener discernimiento, tiene que tener ciertas cualidades que el mismo apóstol Pablo, cuando escribió a Timoteo, las menciona. Y con todo y eso, Pablo le decía a ellos que tengan cuidado de ellos mismos. O sea, cuídense de ustedes mismos. O sea, tengan cuidado de ustedes mismos. O sea, vigílense. Y ese es el problema, tenemos que vigilarnos a nosotros mismos. Porque él dice, porque yo sé que de entre ustedes se levantarán hombres, dentro de ellos mismos se levantarán hombres que hablarían cosas perversas y arrastrarían tras sí a los discípulos. Entonces, si eran ancianos, hermanos que estaban preparados, tenían cualidades, tenían conocimientos, podía suceder eso con ellos. Eso sigue sucediendo hoy en día. Eso va a suceder. ¿Por qué? Porque a veces queremos saber más que Dios. O queremos hablar o ponerle a la Biblia donde la Biblia no, o sea, agregarle a la Biblia cuando la Biblia no dice algo. O quitarle a la Biblia cuando la Biblia no dice algo. Entonces, el problema es que no nos conformamos muchas veces con lo que la palabra de Dios dice, sino queremos ir más allá. Nos envanecemos muchas veces. Entonces queremos tener conocimientos superiores. Como pasaba, bueno, eso pasaba en Colosas, que estos hermanos, estos eran miembros de la iglesia de Cristo, no eran gente que salió de afuera. Estos hermanos que enseñaban doctrinas falsas.
eran hermanos de la iglesia, o sea, hermanos que estaban en la iglesia de Cristo, que habían sido bautizados, amor por el mismo Epafras, pero ellos estaban enseñando cosas distintas. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si algo va conforme a la palabra de Dios o no? Escuchando la palabra de Dios, leyendo la Biblia, estudiando y escudriñando la palabra de Dios. No hay otra cosa, no hay otra manera. Yo he escuchado hasta de hermanos hablar y decir que si tú estudias en un instituto bíblico, estás condenado. Imagínense a dónde llegan. O sea, ¿cómo tú vas a decir que alguien que estudia en un instituto bíblico porque quiera prepararse para conocer mejor la voluntad de Dios, perdió su salvación? O sea, por favor. O sea, llegan hasta todos esos extremos. O sea, se convierten en jueces. O sea, ¿cómo tú vas a decir que alguien es condenado? Ya por ahí ya estamos mal con estar condenando gente. Pero decir que porque tú estudias en un instituto bíblico puedas ser condenado. O sea, ¿de dónde sacan eso? O sea, ¿dónde está eso en la Biblia? O sea, ¿de qué parte dice eso la Biblia? Porque en la Biblia no hay institutos bíblicos. ¿Será por eso? O sea, no sé, no entiendo. No sé si el hermano Roberto Miranda quiere agregar algo sobre ese comentario o esa pregunta que hizo el hermano Roberto Linares. Bueno, ahí donde citabas en Hechos 20, cuando le habló a los ancianos, el apóstol Pablo le dijo, entre vosotros saldrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y eso para mí eso lo encapsula mucho, porque la característica primordial de la división es no perdonar. Y el evangelio es la manifestación del perdón de Dios. Ve aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nuestra actitud debe ser querer perdonar, no querer no perdonar, ¿verdad? Buscar la manera de perdonar y presentar una forma la doctrina para que se genere el deseo de ser perdonado, de identificar el pecado y querer ser perdonado. Pero los que no quieren perdonar siempre van a encontrar razón para no bautizar, para que la gente no reciba el perdón de los pecados. El divisionista siempre quiere ser así. Y desafortunadamente los divisionistas están dentro de la iglesia. Por eso hay que estar con mucho cuidado. Hay que tener cuidado de ellos. Pero aquí en la carta de Colosenses específicamente, vuelve a ser lo mismo. O sea, habla desde el versículo 6 del capítulo 1 que nuestro crecimiento tiene que ver con nuestro entendimiento de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Perdonarnos. Él murió por nosotros para pagar por nuestros pecados. Entonces necesitamos conocer cuando esas divisiones, problemas, conflictos aparecen en la iglesia, es falta de doctrina, no es sobre doctrina, es falta de enseñanza, falta de entendimiento de la gracia de Dios. Hay que entender eso, porque mientras más conoce uno a Dios, más conoce uno a Cristo. Por eso también la meta a lograr de Pedro en el libro de Colosenses es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, que es lo que dice en el versículo 28 del capítulo 1 y en el versículo 10 del capítulo 2, ¿verdad? Centrar la cosa en Cristo, no centrar en lo que hace sino centrar la cosa en Cristo, en conocer a Él y conocer cómo es Él y tratar de ser como Él. Mientras más se crece de esa manera, menos divisiones hay, más unidad, más amor, más salvación. Y no es que toleremos, porque Dios no tolera el pecado, ¿no? Dios no puede convivir con el pecado, porque Él es perfecto. Es cuestión de enseñanza y de motivación para querer agradar a Dios. Amén. Agustín. Fíjense que me recordé de 1 de Timoteo, en el capítulo 4, cuáles son las doctrinas de demonios. Aquí habla el capítulo 4. Dice, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos todos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, ¿cuáles son las doctrinas de demonios? Prohibir cosas que Dios no ha prohibido, enseñar cosas que Dios no ha enseñado. Eso son las doctrinas de demonios. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia primitiva y eso es lo que sigue pasando hoy en día. Muchos enseñando cosas que Dios no ha enseñado, prohibiendo cosas que Dios no ha prohibido, mandando a hacer cosas que Dios no ha mandado. Ahí está el problema. Ese es el problema que tenemos nosotros los seres humanos. A veces queremos tener más conocimiento que Dios. Y lo que decía el hermano Roberto la semana pasada, o sea, tenemos que conformarnos con lo que dice la palabra de Dios. No hay que buscar más nada. O sea, la palabra de Dios es suficiente para nosotros. Ya el apóstol Pablo se lo decía a ellos. Hermano, Nosotros quería agregar algo. Quería agregar algo cuando usted dice que hay algunos que piensan que, algunos que opinan que tenemos que estudiar en un instituto bíblico. El día sábado a mí me dieron un reconocimiento por Dulo, en mi primer nivel, ¿verdad? Y lo primero que me dijo mi profesor, me dijo, mire, Ali, lo primero que tienes que llevarte en mente con respecto a esto es que mientras más sabiduría, más humildad. Mientras más conocimiento de la palabra, más ganas de servicio. Eso es lo único que te debe importar. No te debe importar que si te dimos un reconocimiento o no te dimos un reconocimiento, sino que tu corazón crezca la humildad y crezca el servicio. Ese es nuestro objetivo. Para nosotros los profesores, ese es nuestro objetivo. No es que usted sepa más o sepa menos, sino que usted sea más humilde y más servicial. Así es. Exactamente. ¿Sabe que Pablo enseñó? Pablo dio clases en un instituto bíblico, ¿sabían eso, no? En un instituto de un tal tirano. Así que no. Tenemos ejemplos de institutos bíblicos en la Biblia. Dime, Alejandro. No, que en los comentarios de mi hermanito Roberto Linares y tuyo y de mi hermana Alice, todo. Entonces, claro, dentro de la misma iglesia de Cristo, sé que hay diferencias porque las conozco muy de cerca. Pero yo recapacito, o no es la palabra recapacitar, perdón. Yo leo la palabra, discierno la palabra, y hay 7 iglesias que son de Cristo en Apocalipsis 2 y 3. Y yo veo que hay problemas en esas iglesias y son también problemas de doctrina. Porque eso lo estoy leyendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, y libro de Apocalipsis, capítulo 3. Todas son iglesias de Cristo y todas tienen problemas de doctrina. Bueno, se salva la iglesia de Esmirna, lo conocemos, que la iglesia de Esmirna en su pobreza Dios la exalta, como dice mi hermana Ali, mientras más tenían a Cristo, más humildes eran, o realmente estaban realmente pobres, empobrecidos, no tenían absolutamente nada. También puede ser literal, como lo estamos estudiando. Pero el tema es que hay unos que retienen la doctrina de Balaán. Hay unos que Dios le dice que son casa de Satanás. Otros le dicen, ustedes son los que están haciendo cosas que yo no he ordenado. Pero inclusive, Agustín, lo que tú decías, incluso los que están siendo guiados por falsos maestros, a veces la Grey desea hacer lo bueno. Y fíjate como lo dice Apocalipsis 3, verso 4, a esas personas que tú comentabas, Agustín. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, no las han manchado. Y andan conmigo en vestiduras blancas y son dignos. Pero los otros, versículo 3, capítulo 3 dice, acuérdate de dónde has venido, guárdalo y arrepiéntete. Pero en ese grupo de la iglesia de Sardis hay unos pocos que andan conforme a mi voluntad. Es un comentario. Amén. Ok, si no hay más comentarios, vamos con el versículo 11 entonces, del capítulo 2 de Colosenses. Ok, entonces, hablando de Jesucristo, dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Por qué Pablo habla de la circuncisión acá? Porque Pablo le está hablando a una iglesia que es gentil. Los colosenses eran gentiles. Pero ¿por qué le habla de la circuncisión? O sea, ¿qué razón tendría Pablo
para introducir el tema de la circuncisión en esta carta a los gentiles. ¿Qué tiene que ver los gentiles con la circuncisión? Porque entendemos de dónde viene la circuncisión o qué significa la circuncisión. Y eso viene de Génesis capítulo 17, cuando Dios le ordena a Abraham, así que lo podemos leer, Génesis capítulo 17. Al principio, cuando Dios le ordena a Abraham, que es todo varón de 8 días de nacido tenía que circuncidarse. Y eso tenía una razón. No era simplemente por un capricho que los varones nacidos de 8 días tenían que circuncidarse. Esa es la similitud del bautismo de Cristo. Sí, pero ¿por qué Pablo habla de circuncisión a los gentiles? O sea, ¿por qué Pablo les habla de la circuncisión? ¿Cuál es la razón? Bueno, dice el versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces, ¿cuál era la razón de la circuncisión? ¿Por qué Dios ordena a Abraham que se circuncide él y circuncide a todos los nacidos de su descendencia? Y no solamente era la de la descendencia de Abraham, sino también los que vinieran a habitar en su casa, los comprados, todos los que vinieran a habitar en su casa o ser parte de lo que era la familia o la parentela de él, también tenían que ser circuncidados, hasta los comprados, en este caso los esclavos, tenían que ser circuncidados. Dice que era la señal del pacto entre yo y tú, o sea, entre Dios y Abraham. O sea, era un pacto. ¿Y cuál era el pacto que Dios había establecido con Abraham? ¿Cuál era el pacto? El pacto era que en ti serán benditas todas las naciones del mundo. O sea que era una señal de que todos los descendientes, o sea, de la descendencia de Abraham, donde en esa descendencia de Abraham, todo el mundo iba a ser bendito. Y todo varón que fuera de la descendencia de Abraham, y ahí entra el pueblo de Israel, por eso es que la circuncisión es antes de la ley, tenían que circuncidarse, porque era la señal donde ellos iban a recordar el pacto que Dios había hecho con Abraham. O sea que de su descendencia venía la salvación, venía la bendición para todo el mundo. O sea, en ti serían benditas todas las naciones. Cuando habla de todas las naciones, habla no solamente del pueblo de Israel, sino que hablaba de todas las naciones. O sea, entraban también la parte de los gentiles. Entonces, para ser pueblo de Dios, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Abraham en adelante, tú tenías que tener la señal del pacto. Y la señal del pacto era la circuncisión. O sea, el que no tenía la circuncisión era un incircunciso, como David le dice a los filisteos, como dice Jonathan, cuando vimos el libro de Reyes el viernes pasado, como le dijo Jonathan a su paje de armas. Estos incircuncisos, ¿por qué eran incircuncisos los filisteos? Porque no eran parte del pueblo de Dios, no estaban circuncidados, no eran parte del pacto que Dios había hecho con Abraham. Pero tanto Jonathan como su paje de armas y toda la descendencia de ellos tenían que estar circuncidados porque era la señal del pacto. Por tanto, para ser pueblo de Dios, tú tenías que tener la señal del pacto, que era la circuncisión. Entonces, aquí el apóstol Pablo, cuando le escribe a los colosenses, le habla de esta circuncisión, de este pacto que Dios había hecho con Abraham, porque dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Entonces le habla que ellos también fueron circuncidados. Ahora, ¿por qué le dice a ellos que ellos también fueron circuncidados? Porque aparentemente, por lo que podemos ver acá, alguien les estaba enseñando a ellos de que ellos tenían que circuncidarse en la carne, como pasó con las iglesias que Pablo, muchas las escribió Pablo, por lo menos la iglesia de Galacia y otras iglesias, otras congregaciones, donde Pablo le escribe cartas para hablar de que la ley, ellos no tienen que guardar la ley. Y fue parte de lo que pasó cuando el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, cuando las iglesias, o sea,
judaizantes querían enseñar o estaban enseñando y obligando a las iglesias gentiles que también tenían que circuncidarse y guardar la ley. Entonces, aparentemente, esas enseñanzas estaban llegando también a Colosas, donde se estaba enseñando de que ellos tenían que ser circuncidados en la carne. Y la circuncisión era cortar el prepucio del pene del varón, pues, a los 8 días. Y si no era circuncidado, porque no era pueblo de Dios, no venía la descendencia de Abraham, tenía que circuncidarse a la edad que fuera, porque era como adopción, era como la adopción que se recibía para ser parte del pueblo de Dios. Entonces, para algunos judaizantes cristianos, porque eran cristianos, ellos seguían enseñando que la circuncisión era necesaria para poder ser, porque como leímos en el capítulo 17 de Génesis, era un pacto perpetuo. O sea, se hablaba de un pacto perpetuo. O sea, para ellos eso no había pasado, eso seguía establecido, seguía en vigencia. Por tanto, para ellos había que circuncidarse para ser pueblo de Dios, o para por lo menos tener la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, ser pueblo de Dios. Pero Pablo les enseña a ellos que ellos no fueron circuncidados de esa manera, que ellos no era esa la manera como se circuncidaron, porque cuando se circuncida, se echa del cuerpo un pedazo de carne, ¿verdad? Pero cuando se circuncida el corazón, no es un pedazo de carne la que se echa fuera del cuerpo, sino el pecado. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Entonces, la verdadera circuncisión, la que te hace pertenecer al pueblo de Dios, la que te hace pertenecer al pacto que Dios estableció, donde serían benditas todas las naciones, es la de Cristo. Por eso estamos completos en Él. Es decir, ustedes están completos en Él, no hace falta más nada. ¿Cómo era la circuncisión de Cristo? El versículo 12 lo dice. Sepultados con Él en el bautismo. Entonces, ¿cómo nos circuncidamos nosotros en Cristo? Ya no es una circuncisión física, ya no es una circuncisión en la carne, sino es una circuncisión espiritual. ¿Cómo lo obtenemos? Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Entonces, en el bautismo, como nosotros todos hemos participado ya, creo que todos los que estamos acá hemos sido bautizados, hemos participado del bautismo, todos nosotros hemos sido circuncidados, no en la carne, porque el otro problema que había en la circuncisión era que solamente era para los varones, no era para las mujeres. Aunque las mujeres también pertenecían al pueblo de Israel, pero los varones eran los únicos que podían ser circuncidados para poder tener la señal del pacto. En este caso, aquí cuando se circuncida el corazón, ya es para todos, ya entra todos, tanto varones como hembras. Por eso en Gálatas, en el capítulo 3, vamos a Gálatas capítulo 3, capítulo 3, versículos 26 en adelante, Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo Jesús estáis revestidos. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Fíjense que él especifica, el apóstol Pablo, ya no hay judío y griego, o sea, ya no hay gentiles y judíos, o sea, ya todos somos uno. Ya no hay esclavo ni libre. No es que se había acabado la esclavitud, pero ya no había distinción porque todos éramos uno solo en Cristo Jesús. Ya todos pertenecíamos al mismo cuerpo de Cristo. Ya no hay varón ni mujer. No significa que el varón y la mujer ahora son iguales o tienen las mismas funciones, sino que en cuanto a la salvación son iguales. Fíjense, cuando eran judíos, cuando la circuncisión, la mujer no podía participar de eso. Es más, la mujer no tenía ciertos derechos que tenía el varón. Ya en Cristo Jesús sí, ya participa de la misma circuncisión que participa el varón, pero ya no es la circuncisión en la carne, sino la circuncisión en el corazón. ¿Cuándo? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso en la circuncisión de Cristo. ¿Por medio de qué? Del bautismo, en el cual nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Él mediante el poder de Dios que lo levantó de los muertos. O sea, nosotros en el bautismo somos circuncidados. Tenemos esta señal del pacto. Por eso el Espíritu Santo es el sello, como dice el apóstol Pablo. Somos sellados, somos marcados por Dios. Ya nosotros no recibimos el Espíritu Santo como fuerza o como poder, como fueron bautizados los apóstoles en el primer siglo en Pentecostés, sino que ahora lo recibimos como señal, como un sello, como las arras de nuestra herencia.
como era como la señal que tenían los varones de la circuncisión. Pero nosotros ya no tenemos la señal de la circuncisión en el cuerpo, sino que lo tenemos en el espíritu, porque el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros como arras, como señal, como un sello que tenemos nosotros como cristianos, de que somos pueblo de Dios. Entonces ya es diferente, ya las cosas cambiaron. Y es lo que Pablo les trata de enseñar a los colosenses, que las cosas ahora cambiaron, que ya no es igual que antes, que no le presten oídos y atención a esos judaizantes que le estaban metiendo cosas en la cabeza que no estaban bien, porque no solamente estaban hablando de ángeles y de duro trato del cuerpo, sino también estaba hablando de guardar la ley, aparentemente, porque si no, Pablo no hubiera metido el tema de la circuncisión acá en la carta, porque no tendría sentido. Dice no sé si alguien quiere hacer un comentario hasta acá, de esto que estamos leyendo. Alejandro, Pedro está por ahí todavía. Pedro está calladito, vale, Pedro, di algo. Estoy escuchando, hermano querido, y aprendiendo. Aprendiendo, no, yo tengo que aprender contigo. No. Es que todo esto lo he aprendido yo contigo. ¿Tú qué crees que yo esto lo aprendí? Bueno, estoy evaluándote entonces. Ok. Bueno, cualquier cosa me pones nota, me pones de 0 a 10, de 0 a 20. Bueno. Entonces, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Entonces, el bautismo funciona cuando hay fe. Sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11. Entonces, la fe es necesaria. ¿Fe en qué? ¿En qué tenemos que creer? La Gran Comisión decía en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, vayan y prediquen o anuncien el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿en qué tenemos que creer? En el anuncio que nos están trayendo, que nos están dando. ¿Cuál es el anuncio? El evangelio, el mensaje del evangelio, que fue el que mandó a Jesucristo a que predicáramos a toda criatura. Entonces, el que cree en el mensaje del evangelio, por eso es necesaria la fe, creer que Jesucristo realmente vino al mundo en carne, como él lo dice, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, él vino en carne, y en esa misma carne fue crucificado, y en esa misma carne murió, porque realmente murió, no se desmayó, porque muchos dicen que él se desmayó, que no murió, sino que él murió, fue sepultado, porque estuvo metido en una cueva durante 3 días, o al tercer día resucitó de entre los muertos, y vive. Por eso es el primo, como dice la carta aquí a los Colosenses, es el primogénito de entre los muertos, para que en él tenga toda la preeminencia, porque es el único que ha resucitado para no morir nuevamente. Ya vive en un cuerpo espiritual glorificado, que es el mismo cuerpo espiritual que vamos a tener nosotros cuando Cristo venga a buscarnos, cuando venga él por su iglesia, como dice Pablo en Corintios 15, cuando Cristo venga por su iglesia a buscarnos a nosotros. Entonces, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó a los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, ¿cuál era la condición que tenían los colosenses? Y Pablo trata de explicarle lo mismo que yo me imagino que le explicó Epafras, o que le anunció Epafras. ¿Qué es lo primero que uno le anuncia a alguien que le está predicando el evangelio? Su condición, porque si alguien no sabe que está enfermo, nunca se va a tomar la medicina. O sea, primero hay que convencer a las personas de que están enfermas. O sea, tienes que ver cuál es tu necesidad de Dios. O sea, tienes que explicar a las personas por qué tú necesitas a Dios. Y aquí Pablo le está diciendo, ustedes estaban muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Ellos estaban muertos. Y cuando yo por lo menos en el caso mío, yo lo primero que le hago enseñar a una persona es su condición espiritual con Dios. Porque si la gente no sabe que necesita a Dios, la gente no va a buscar a Dios. Primero hay que enseñarle que él necesita a Dios. ¿Por qué necesita a Dios? ¿Cuál es su condición espiritual? Y después enseñarle que o sea, el sacrificio de Cristo, el amor de Dios por nosotros y enseñarle el amor de Dios. Pero su condición espiritual es necesaria que lo conozcan. Por eso Pablo le hace énfasis aquí en los Colosenses de que ellos estaban muertos. Y la gente a veces no entiende eso, que es estar muerto, porque dice, bueno, pero yo sigo vivo. Es como pasó con Adán y Eva.
cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, en el jardín, les dio la advertencia: ustedes pueden comer de todo árbol, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comen de él van a morir, o el día que coman de él van a morir. ¿Qué hizo Adán y Eva? Comieron del árbol y siguieron viviendo, porque siguieron hablando con Dios, poniendo excusas, que fue la mujer que tú me diste, que fue la serpiente. Ellos seguían vivos físicamente. Por eso es que muchas veces hay que entender de qué muerte se refiere Dios. Entonces, en Santiago nos da más o menos una luz, y eso para que quede en el estudio, para que los que vayan a escuchar el estudio entiendan lo que significa la muerte. En Santiago, en el capítulo, después de Hebreos, capítulo 2, versículo 26, Santiago nos decía, o nos dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cómo está muerto el cuerpo? Dice Santiago: sin espíritu. O sea que para que el cuerpo muera, tiene que haber una separación del espíritu. O sea, el espíritu tiene que salirse del cuerpo. Entonces, podemos concluir de que la muerte no es una aniquilación, no es que se acabó todo, no es que ya no hay más nada, sino que la muerte es una separación entre el cuerpo físico y el espíritu. Pero el espíritu sigue viviendo. El predicador, Salomón, allá en Eclesiastés, él decía, porque en el último capítulo decía: porque el polvo vuelve al polvo como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea que cuando uno muere físicamente, uno no deja de existir. Uno sigue existiendo espiritualmente. O sea que la muerte no es una aniquilación, sino que es una separación entre cuerpo y espíritu. Entonces, ¿de qué muerte hablaba Dios cuando le advirtió a Adán y Eva que iban a morir? Era de una separación, hablaba de una separación, pero una separación entre Dios y ellos. Ellos, cuando estaban en el jardín de Edén, estaban en comunión con Dios. ¿Dios qué hizo cuando ellos pecan, cuando se desobedecen al mandato de Dios? Los echa, como dice el capítulo 3 de Génesis, los echa fuera y pone unos querubines con una espada encendida para que ellos no puedan entrar y comer del árbol de la vida y vivan para siempre. Los echa fuera de su presencia. Entonces, en el momento que Dios echa fuera por culpa del pecado al hombre, hay una separación. Y cuando existe esa separación entre Dios y el hombre, existe una muerte. Y la muerte que existe es la muerte espiritual. Por eso, Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, si no mal recuerdo, decía: porque vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y Dios hizo ocultar su rostro para no oír. O sea que los pecados hacen división entre nosotros y Dios. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Derribar esa pared intermedia que nos separaba de Dios. Vino a reconciliarnos con Dios al destruir el pecado. Porque lo que nos separaba de Dios era el pecado. Por eso el versículo 13 de Colosenses, el apóstol Pablo le está recordando, le está haciendo entender esto a ellos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo hizo para perdonarle todos los pecados? En los versículos 13, 12, 11 y 12 lo dice, ¿verdad? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe del poder de Dios, que fue el momento que ellos reciben la circuncisión en el espíritu. Y dice que ya estaban muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne. No eran circuncisos, no pertenecían al pueblo de Dios, pero ahora, con el bautismo, habían recibido el perdón de pecados y la circuncisión mediante ese bautismo en el espíritu. Ya tenían la señal del pacto que Dios le había mandado, que ahora era el Espíritu Santo que habitaba con nosotros, habita en nosotros, que está como señal, como arras, como dice Colosenses, como dice Colosenses. Efesios 1. Efesios 1, perdón, Efesios 1, que son las arras de nuestra herencia, Efesios. Disculpen la confusión. Gracias, maestro. Ok, entonces ellos habían sido sepultados con el bautismo. Ellos estaban en ese momento, antes que fueran bautizados, estaban muertos en sus delitos y pecados y en la incircuncisión de su carne, pero ahora estaban vivos. Ahora estaban vivos. Su condición era muertos, ahora están vivos. Y eso lo resume bastante bien el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos en el capítulo 6, cuando habla del bautismo.
Porque en el libro de Romanos también se refiere todo el libro a la ley, al problema que había con la ley y los judaizantes, que seguían enseñando que era necesario guardar la ley. Dice el versículo 3 del capítulo 6 de Romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque, dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué sucede en el bautismo? En el bautismo nosotros somos plantados juntamente en la semejanza de la muerte de Cristo y en su sepultura y en su resurrección. Hacemos lo mismo que pasó con Jesucristo en la cruz, pero nosotros lo hacemos en el agua. Morimos con Cristo, somos sepultados juntamente con él y resucitamos a una vida nueva. Porque si fuimos plantados, versículo 5, plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces, en el bautismo, ¿qué sucede? Es como si estuviéramos siendo crucificados juntamente con Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. En el momento que nosotros somos bautizados, el cuerpo del pecado es destruido. A fin, ¿cuál es la razón? A fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, tenemos que procurar no pecar. No sirvamos más al pecado. Ya morimos al pecado. Tenemos que procurar no servir más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Quién es el que ha muerto? Todo aquel que ha sido bautizado para el perdón de sus pecados. Aquí no está hablando de muerte física. Aquí está hablando de muerte en el bautismo. Yo he escuchado, imagínense a dónde llegan muchas veces los grupos denominacionales, que yo he escuchado pastores enseñar que esto significa que si tú te mueres, eres salvo. O sea, cuando tú te mueras, vas para el cielo igual. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Imagínense a dónde llegan muchas veces las enseñanzas o por engañar o por no conocer la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el que ha muerto? Todo aquel que ha sido bautizado, porque muere con Cristo, es sepultado juntamente con él, resucita para una vida nueva, porque es crucificado juntamente con Cristo. Ahora, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Significa ser justificado, que nosotros no nos merecemos el ser librados del pecado, pero Dios nos declara justos. ¿Por qué nos declara justos? Porque nosotros morimos con Cristo, o sea, la justicia está en Cristo Jesús, que fue el que murió por nosotros. Pero por su muerte y por nosotros obedecer el evangelio muriendo con Cristo en el bautismo, Dios nos declara justos por la sangre de Cristo que es derramada en nosotros en el momento del bautismo. Porque ya Dios no ve nuestros pecados, sino que ve la sangre de Cristo en nosotros, que es la que nos limpia de todo pecado. Dice, y si morimos... Hay una acción previa que es el arrepentimiento. Bueno, eso claro, esos son pasos que hay que hacer, ¿no? Pero estamos hablando del bautismo nada más ahorita. Pero claro, hay que creer. Primero hay que creer antes de arrepentirse. O sea, porque sin fe es imposible lo que leíamos hace rato. O sea, primero hay que creer, hay que arrepentirse. Pero el arrepentimiento ya te lleva al bautismo. O sea, porque cuando tú estás arrepentido, es porque te quieres bautizar. O sea, porque ya tú quieres pertenecer al pueblo de Dios. Ya tú no quieres seguir haciendo lo que hacías antes o viviendo la vida que vivías antes. O sea, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de vida. Es un cambio de mente que trae consigo un cambio de vida. Y el cambio de vida comienza con la aceptación del bautismo para perdonar sus pecados. Ahí es donde se nota el arrepentimiento. A una persona que cree y dice que estoy arrepentido, pero no se bautiza, realmente no está arrepentido. O sea, porque dice estar arrepentido, pero no lo está. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. O sea, Cristo murió resucitó para no morir más nunca. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Entonces aquí el versículo 11 es importante para nosotros, del capítulo 6 de Romanos. Así también vosotros, dice, vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La condición anterior era ¿cuál? Muertos para Dios, vivos para el pecado. ¿Qué pasó después del bautismo? Muertos al pecado, vivos para Dios. Y yo le digo a la gente, ¿qué pasaría contigo si tú mueres físicamente estando muerto espiritualmente? ¿Cuál sería tu condición ante Dios?
Entonces pongo a la gente a pensar, o sea, ¿qué pasaría con esto? ¿Qué pasaría con tu vida? Si tú mueres físicamente estando muerto espiritualmente, estando separado de Dios. Y es lo que Apocalipsis habla de la segunda muerte, que es la muerte eterna, es la separación eterna de Dios, que es lo que llama la Biblia lago de fuego, infierno y esas cosas. Y etcétera, etcétera. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hermano querido. Dime, Pedro. Bueno, hermano querido, escuchando por acá y oyendo bien el planteamiento de Efesios 2, de Colosenses 2, pues interesante cómo Pablo quiere convencer a los miembros de la iglesia que no necesitan circuncidarse nuevamente, ni ninguna otra creencia, ni ninguna otra tradición de hombres, como dice el versículo 8, ni rudimentos de Mozart. No necesitan absolutamente nada de eso porque ya en Cristo lo tenemos absolutamente todo. O sea, yo creo que el argumento de Pablo es la suficiencia de Jesucristo. En Él lo tenemos absolutamente todo. O sea, estamos completos totalmente en Él. Como estabas explicando, pues me llamó mucho la atención esa explicación que diste, pues, versículo 10. Si lo tenemos todo en Él, si estamos completos en Él, no necesitamos de nada más y no tenemos que buscar nada más. Porque si ya, pues, participamos de su muerte, si ya participamos de su resurrección en el bautismo, ya lo tenemos absolutamente todo. Entonces, o sea, inclusive, pues me pensé mucho también cuando estaba hablando acá en el versículo 13, pues cuando dice, y a vosotros estando muertos en pecado, nos dio vida, o sea, nosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Pensé mucho en Efesios capítulo 2, cuando dice prácticamente lo mismo. Él nos dio vida cuando estábamos muertos de nuestro delito y pecado, capítulo 2, versículo 1. O sea, básicamente la obra redentora de Jesucristo, pues, nos da vida cuando obviamente le seguimos, cuando obviamente le obedecemos, cuando participamos de su misma muerte y cuando participamos también de su resurrección, en este caso en el bautismo. Y el argumento de Romanos 6, pues maravilloso. Si Jesucristo murió y ya nunca más va a morir, porque es imposible que vuelva a morir, a participar de la muerte, pues tenemos que convencernos que nosotros tampoco nunca más vamos a morir, nunca más vamos a participar del pecado, porque del mismo modo que Cristo no va a volver a morir, tampoco nosotros volveremos al pecado. Siempre hacia adelante, porque todo lo tenemos en Él. O sea, no solamente la pared intermedia de separación, que creo que también la mencionaste de Efesios 6, sino también, de Efesios 2, sino también el acta de los decretos del versículo 14, que no era contraria. Todo eso fue eliminado. Ya en Cristo lo tenemos absolutamente todo. Ya no tenemos nada que buscar en ningún lugar. En Él estamos completos. Amén. Así es, hermano. Gracias, hermano, por ese comentario. Entonces, el versículo 14, lo que tú comentabas, dice que en la cruz no solamente perdonó todos nuestros pecados, sino que anuló o anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Quién dio la ley? Dios. Dios fue el que dio la ley. ¿A quién le dio la ley Dios? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Se lo dio por medio de Moisés en el monte Sinaí cuando presentó las tablas, y de ahí en adelante empezó a dictar leyes ceremoniales, leyes morales, y al total fueron 612 leyes, si no me equivoco, que hay en total de todas las leyes que el pueblo de Israel tenía que cumplir, que tenía que practicar. Entonces el apóstol Pablo le habla a los colosenses que no son judíos, que no son del pueblo de Israel. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. No sé si Pablo cuando dice contra nosotros está hablando de los israelitas o está incluyendo a los colosenses. Puede ser que esté incluyendo a los colosenses, porque
Aparentemente, los colosenses estaban recibiendo enseñanzas de judaizantes, o sea, hermanos cristianos judíos que estaban enseñándole no solamente a circuncidarse, sino que también tenían que guardar la ley, o por lo menos alguna parte de la ley, que es lo que ellos enseñaban. Entonces dice, él le está enseñando a ellos que Cristo cuando murió en la cruz, anuló. ¿Qué es anular? Anular significa dejar sin efecto. O sea, ya eso no tiene efecto. Entonces, él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Entonces, ¿cómo es posible? Fíjese cómo es posible que si la ley fue dada por Dios en el monte Sinaí al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, ¿cómo es posible que la ley nos era contraria? ¿Qué significa que nos era contraria? Iba en contra de nosotros. ¿Por qué la ley, o Pablo habla de que la ley nos era contraria? Fíjense lo que él dice, le dice a los romanos en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 19. Romanos 3, 19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, ¿para quién era la ley? Dice, para los que están bajo la ley. ¿Quién era los que estaban bajo la ley? Todos aquellos que se circuncidaban en la carne. Porque no solamente para los que nacían en la descendencia de Abraham, sino para todo aquel que se hacía judío, se hacía israelita, circuncidándose. Lo que llamamos los prosélitos, los que se adoptaban la religión judía como suya. Entonces, todos ellos tenían que guardar la ley. Pero ¿cuál es la razón o el propósito de la ley? Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, ¿por qué Dios da la ley al pueblo de Israel? Fíjese que en Gálatas, acordándome del libro de Gálatas, Pablo habla a la iglesia de Galacia y le dice que la ley, en el capítulo 3, dice que la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo, porque esa misma pregunta se la hizo el mismo apóstol Pablo en el versículo 19 del capítulo 3. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Decía Pablo, o se hacía la pregunta, aunque él sabía, ¿no? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera realmente por la ley. Entonces, ¿la ley podía vivificar, podía darte vida? No podía. La ley no podía hacerte justo, no podía justificarte. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Entonces, ¿cómo fue dada la escritura? Lo encerró todo para que por la ley nosotros tuviéramos conocimiento del pecado, porque por el conocimiento de la ley es el pecado. O sea, por la ley tú tienes conocimiento de pecado. ¿Por qué tú tienes conocimiento de pecado? Porque la ley habla de lo que tú tienes o lo que tienes que hacer, lo que tienes que cumplir. Y ellos se dieron cuenta de que si ellos tuvieran que guardar todos los mandamientos de Dios, que lo tenían que hacer, ¿no? Pero ellos al darse cuenta que al tratar de guardar todos los mandamientos de Dios, no lo podían hacer. Era imposible para ellos. Era imposible. Dice el versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la ley fue nuestro ayo, no como nuestros tutores, como nuestros maestros que nos llevaron a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley nos hacía ver que nosotros no podíamos justificarnos por nuestras propias obras. Porque al cumplir la ley, al tratar de cumplir la ley, nos íbamos a dar cuenta de que no lo podíamos hacer. Por eso el versículo, lo que leímos en el capítulo 3 de Romanos, decía, ya que por las obras de la ley, capítulo 3, versículo 20, Romanos dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. No porque la ley no te pueda justificar, sino que es imposible que un ser humano pueda cumplir toda la ley. Era imposible que la cumpliera toda. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Se daban cuenta de que estaban haciendo las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Por tanto, estaban pecando. Entonces necesitaban ¿qué? Necesitaban un salvador.
sea, la ley te llevó a darte cuenta de que necesitabas a alguien que te salvara, pero no de Roma, sino del pecado, porque el problema de la ley era que no la podías cumplir. Estabas pecando contra Dios al no cumplir la ley. Entonces era nuestro ayo, o sea, fue nuestro tutor que nos llevó a darnos cuenta de que necesitábamos, o en este caso los israelitas, que necesitaban al Salvador, que necesitaban al Mesías, pero para que los salvara de la condenación eterna, porque era lo que la ley hablaba. O sea, la ley era algo que no podían cumplir. Entonces, anulando el acta de los decretos que había con nosotros, que nos era contraria. ¿Contraria por qué? Porque nadie la podía cumplir completamente. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué pasaba en la cruz cuando alguien era clavado? No era para sufrimiento, no era para castigo, la cruz no era para que sufrieran ni para que alguien fuera castigado, la cruz era para matar personas. Cuando alguien es clavado en la cruz es porque iba a morir, y cuando la ley es clavada en la cruz es porque la ley muere con Cristo. No es que la ley fue castigada, no, la ley muere con Cristo. Por eso dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos. Fue anulada, fue dejada sin efecto. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quiénes son las potestades? ¿Quiénes son los principados? Son seres espirituales. Satanás es un ser espiritual. Los ángeles caídos son seres espirituales. El problema que existía en la iglesia de Colosas es que se le estaba rindiendo culto a ciertos principados, ciertas potestades espirituales. Y aquí Pablo le está enseñando a los colosenses de que él triunfó sobre ellos, que Cristo está por encima de todo ellos. Por eso él dice, él es la cabeza, como decía el versículo 10. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él está por encima de todo ellos. O sea, todos tienen por qué ir a adorar lo que está por debajo de Cristo. En Cristo estáis completos. En vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, no les hace falta ni los principados ni las potestades. Cristo, cuando murió en la cruz, triunfó sobre ellos, triunfó sobre el mismo Satanás. Fue el triunfo de Cristo. Aunque parecía una derrota, porque alguien que muere en una cruz parece que fue una derrota. Pero ese fue el triunfo, por eso es el misterio escondido que fue revelado ahora. Fue revelado por medio de los apóstoles que nos escribieron todo esto. Entonces, Cristo triunfó sobre ellos en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, Cristo es la cabeza, está por encima de todo, no nos hace falta más nada. En Él estamos completos, como decía el apóstol Pablo. No tenemos que buscar a más nada. Y los colosenses tenían que entender eso, que para ellos era suficiente Cristo. Para los judíos, Cristo no era suficiente, porque seguían enseñando que había que circuncidarse y guardar la ley. Para algunos gentiles seguían enseñando algunas costumbres gentiles. Pero para el verdadero cristiano, Cristo es suficiente. No hace falta más nada. No hace falta otras cosas, no hace falta otras enseñanzas, sino Cristo, única y exclusivamente. ¿Preguntas, comentarios, quejas? Bueno, hermano, me hizo recordar lo que usted comenta de Romanos 7:7, de la relación a la ley, donde dice que si la ley no dijera no codiciarás, no hubiera sabido qué cosa. Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Exactamente, la ley tenía ese propósito, mostrarte que tú necesitabas al Salvador, necesitabas a Cristo. Ese fue el propósito de la ley, mostrarte que tú solo no puedes, que tú por tu propia condición, por tus propios méritos, tú no puedes salvarte. Y es lo que habla Efesios. Por gracia sois salvos por la fe. Y eso no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y cuando habla de las obras allá en Efesios, no está hablando de obras de justicia, está hablando de obras de la ley. Y tampoco obras de justicia, no, pero por las obras de la ley tú no te puedes justificar ante Dios. O sea, nadie se puede justificar, decir, yo guardé toda la ley, soy justo. Nadie podía hacer eso. Todo el mundo fallaba en cuanto al cumplimiento de la ley.
Amén, hermanitos. Si tienen algún otro comentario, ya estamos ya concluyendo. Quedamos entonces, amados hermanos, para estudiar el siguiente día de mañana, versículo 16, capítulo 2 de Colosenses. ¿Algún otro hermanito, hermanita, quieren hacer un comentario, alguna pregunta? Bueno, hermano, entonces damos... sí, hermano Pedro Rodríguez, dígame, hermanito. No, bueno, reflexionando bastante. Tratando de aprender más pues, de esta escritura. Todo es suficiente para nosotros. No necesitamos nada más, no necesitamos nadie más. Todo lo tenemos en él. Ese es mi aprendizaje en este día. Amén. Amén, hermanito. Hermanita Y el mío Catherine, también. dígame, hermanita. La hermanita Catherine. Un abrazo para ti, hermanita, y saludos a Andresito y a Howard por allá, con mucho cariño. Bueno, hermanos, si entonces hemos llegado al final, vamos a pasar entonces a una oración para culminar